y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todos juntos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos permites tener este tiempo, Padre, en el que podemos escuchar tu palabra, en el que podemos aprender de ella, Señor. Te pido, Señor, que nos mantengas atentos, Señor, y podamos, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente, que nada nos distraiga, Señor, de tu palabra y de lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Padre. Y que no solo, Señor, lo comprendamos, Señor, no solo lo escuchemos el día de hoy, Señor, sino que también lo apliquemos a nuestra vida. Abre nuestro corazón, Señor, ayúdanos, Señor, a cambiar y a ser más como tú, Padre. Te pido, Señor, eso, Señor, y que permita, Señor, que cada uno de nosotros pueda examinar su corazón, Señor, que hay dentro de él, Señor, y poder hacer conforme a lo que tú quieres. Esto te lo pido, Señor, y te lo agradezco en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar su lugar. Leímos, hermanos, la genealogía del Señor Jesucristo y estaba yo, viendo el mensaje y estudiando lo que iba yo a comentar en esa tarde y quise tomar la genealogía del Señor Jesucristo y este tema que quiero compartirles va a basarse sobre todo en todo eso que vimos. No vamos a ver los nombres uno por uno, pero sí, hermanos, poder notar de que cuando llegamos a Mateo 1, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero a muchos cristianos les pasa, y cuando llegan a las genealogías, a veces algunos dicen, no las leo, ¿verdad? O tienden a saltárselas. A veces para algunos cristianos es tedioso el leer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Nos vamos leyendo, ¿verdad? Esa no está tan tediosa, pero si vemos ahí en Crónicas y vemos algunas genealogías y nombres, son un montón, hermanos, demasiados. Y a veces pudiera uno pensar, bueno, ¿y por qué están escritos ahí, verdad? Pero recuerde la clase de la mañana, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque muchas veces se llega a este texto y algunos, no todos, pudieran saltarse las genealogías, Dios nunca, hermanos, ha dejado, Dios siempre deja algo en su palabra con un propósito. Y las genealogías, hermanos, nos ayudan a entender el plan maravilloso de Dios. Y qué mejor aún que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué mejor que esa genealogía de aquel que vino, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros. Entonces, hermanos, cuando leemos la genealogía del Señor Jesucristo, encontramos nombres de hombres y mujeres que tuvieron parte, hermanos, en ser los ancestros del Señor Jesucristo. De hecho, muchos de ellos vivieron siglos antes del nacimiento de nuestro Salvador. Algunos fueron conocidos, algunos no tan conocidos. Por ejemplo, hay uno aquí que se llamó Salmón. Quizás ese no es tan famoso o conocido, pero se llamó Salmón. Si buscamos a Salmón en la Biblia y hacemos un estudio de él, encontraremos algo. Pero qué diferencia a nosotros poder escuchar a lo mejor, hermanos, de Ezequías.
a él es más conocido, o poder escuchar, hermanos, de Salomón, que es muy conocido también. Aunque muchos personajes o parte de la genealogía de Cristo no son tan famosos, otros sí son más conocidos, el punto es que cada uno de ellos es una parte importante de la historia. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron ese medio o ese puente entre una generación y otra hasta llegar al Salvador. Abraham recibió la promesa de parte de Dios, pero Abraham, hermanos, recibió esa promesa, se la transmitió a su hijo, y luego su hijo se la transmitió a su hijo, y David fortaleció esa promesa que venía de Abraham, Isaac y Jacob. Y David, hermanos, fue un hombre que vivió para él, un hombre que agradó a Dios. Y generación tras generación, hermanos, esa creencia, esa antorcha, vamos a decirlo, esa promesa de Dios fue pasándose de generación en generación, hermanos, mientras las genealogías o los hombres y mujeres iban pasando. Y llegando a nosotros, hermanos, nosotros también somos una generación y vamos a estar dentro de la genealogía de nuestra familia, pero somos una generación de transición, hermanos. Nosotros tenemos que pasarle eso que tenemos a otra generación. Estaba yo meditando en esto y hace muchos años yo escuché un mensaje basado en estos versículos. No es el mismo, porque no pudiera predicar como predicó ese tremendo predicador, ese mensaje en el año 2008, 2009. Y él hablaba, ¿verdad?, de las generaciones y mencionaba acerca de nuestra última generación de nosotros. Y se me vino eso a la mente al estar estudiando también yo esto, porque, y ahorita decía mi esposa, hay muchos que creen, ¿verdad? No es una afirmación, ¿ok? Es una postura o un pensamiento que hay, pero algunos creen que nuestra futura generación, es que no sé cómo es su futura generación, ¿verdad? Porque somos de diferentes generaciones, pero nuestros hijos actualmente, sí, sus hijos que usted tiene, algunos creen que ellos quizás experimenten la segunda venida de Cristo. No es una afirmación, hermanos, ¿ok? No estoy diciendo que ellos lo van a experimentar, pero algunos piensan eso. Y pensando en eso, hermano, yo estaba imaginando que si en verdad sucediera así. Nuevamente, no lo estoy afirmando, estamos pensando. ¿Se imagina que sus hijos sean la última generación de cristianos que hay en esta tierra antes de que Cristo venga? Y si así fuera la situación, que nuestros hijos, hermanos, fueran esa última generación, porque de hecho la genealogía de Cristo termina hasta él. Ahí es el punto final de su genealogía, hablando de su sangre. Después, hermanos, podemos ver que vienen los creyentes y nosotros ahora somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, pero termina hasta ahí. Pero para que llegara hasta el Señor Jesucristo, tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que pasar muchas generaciones, tuvo que pasar mucho tiempo. El punto importante aquí es que se cumplió la promesa de Dios, hermanos. Se cumplió en el Señor Jesucristo, porque todas las genealogías y toda la promesa apuntó al Señor Jesucristo. Transmitió a Abraham, a Isaac a Jacob, y toda la historia del pueblo de Israel, que iba a haber un Mesías, que iba a venir un Salvador, que alguien les iba a libertar, y eso se cumplió. Ahora nosotros tenemos un gran trabajo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos transmitir esa misma promesa, ese evangelio, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Quizás, hermano, y nuestros hijos sean aquellos que escuchen la trompeta. Quizás si nuestros hijos pudieran ser aquellos que se reunirán con Jesús allí en el cielo, hermanos. Quizás, hermanos, Dios a nosotros nos ha confiado la responsabilidad tan importante de preparar a la siguiente generación de cristianos para cuando estas cosas sucedan, hermanos. Porque, ¿sabe? Nosotros como padres, y el día del padre yo mencionaba eso y predicaba esto, nos preocupamos por nuestros hijos y tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, pero la herencia más grande que podemos nosotros darle es la fe en el Señor Jesucristo. La casa puede derrumbarse, el dinero puede perderse, las propiedades pueden cambiar de dueño, pero una fe genuina en el Señor, hermanos, va a permanecer para siempre y por toda la eternidad. De hecho, póngase a pensar, en 100 años ya ni se van a acordar de usted si todavía Cristo no ha venido. Hace rato estaba viendo ahí una foto, no sé por qué me salió una foto de mi abuelo,
Y luego vi que unos primos mandaron a un grupo la foto de mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Yo nada más conocía hasta mi abuelo. Mi abuelo se llamó Israel Juan de Dios Mecinas Caballero. Y mi abuelo fue cristiano. Él era de una iglesia pentecostal, pero conservadora de las de antes. Pero su papá de mi abuelo, que también se llamaba Juan Mecinas, él también lo había llevado o le compartió esa fe. Y después, hermanos, ya no sé si el tatarabuelo también lo hizo, pero aquí el punto fue que hasta ahora, hermanos, por la gracia de Dios, todavía hay creyentes en la familia. Mi abuelo, hermanos, él tenía muchísimos terrenos y demás, era ejidatario de ahí donde él vivía, y él donó, creo que la primaria, la secundaria y el kinder, y también donó un terreno para que se construyera un templo. El punto es que él trataba de hacer cosas para el Señor, y esa fe se fue transmitiendo. Mi padre me la transmitió a mí, algunos tíos también a otros primos, pero en algunos primos y en algunas personas de mi familia se ha perdido porque han optado por no seguir al Señor. Pero sabe, hermano, lo que hacemos hoy tiene un peso en el futuro. A veces pareciera que no, hermanos. Porque, hermanos, a veces es cansado, porque la Biblia nos manda, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer el bien. Es cansado hacer el bien, hermano. ¿Sí? A veces es cansado. A veces uno quisiera reaccionar y vivir y hacer cosas, ¿verdad? Pero por ser cristianos y por la palabra de Dios en nuestras vidas, somos frenados, hermanos, en no hacer locuras o cometer pecados en contra de Dios. Y a veces es cansado eso, pero no es en vano. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe que usted tiene ahora, esa promesa que Dios le ha dado y esa promesa que le va a transmitir a sus hijos y sus hijos a sus hijos, a lo mejor en 100 años nadie se va a acordar de usted. Por eso tómese fotos y escóndalas en algún lugar para que ustedes encuentren ese tesoro, ¿verdad? A lo mejor nadie se va a acordar de nosotros. A lo mejor nuestro nombre va a ser borrado de las generaciones, pero su fe y lo que transmitió a sus hijos, eso va a durar para siempre, por toda la eternidad. Hay una historia, hermanos, durante una carrera de relevos, y un equipo, hermanos, en esa carrera tenía al corredor más rápido de la competencia, alguien que era como Usain Bolt, ¿verdad? Nadie podía ganarle, y todos pensaban que el equipo de ese hombre pues iba a ganar sin ninguna dificultad, porque tenían al hombre más rápido en esa competencia. Y bueno, ¿verdad? Comenzó la carrera y el primer corredor salió con fuerza, hermanos. El segundo mantuvo la ventaja y el tercero corrió a una velocidad extraordinaria que nadie podía detenerlo. Pero en el momento de entregar la estafeta al último corredor, la estafeta cayó al suelo, hermanos. Y en pocos segundos, después de ser los más veloces, los que tenían su esperanza en ellos porque era el equipo mejor en esa competencia, bueno, en pocos segundos terminaron de ser primer lugar al último lugar, hermanos. Ellos no corrieron mal. Lo que pasó con ellos es que no lograron entregar correctamente esa estafeta para que pudieran ellos ganar la carrera. Hermanos, eso es algo muy similar en la vida cristiana. Yo creo que todos nos esforzamos por correr bien nuestra carrera. Y yo creo que dentro de nuestra familia tenemos padres, tenemos familiares. Quizás hay jóvenes ahí que tengan una madre piadosa, un padre piadoso, que tuvieron un abuelo, una abuela piadosa, y ellos corrieron bien. El asunto es que cuando se trata de transmitir el mensaje, es ahí donde nosotros pudiéramos fallar, hermanos. Entonces nosotros hemos recibido algo valioso, hermanos. No es verdad no es para obtener, una medalla olímpica. Hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la sana enseñanza, hemos recibido la palabra de Dios, una iglesia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y hoy estamos corriendo una carrera que, si bien no es de relevo ni tampoco de velocidad, pensaría yo más que es una carrera de resistencia, pero estamos en una carrera. Hermanos, la pregunta es, hermanos, yo quiero correr bien mi carrera, yo creo que todos queremos llegar a la meta, pero en el momento de entregarle esa fe y ese tesoro que Dios nos ha dado a nuestros hijos, es a donde muchas veces pudiéramos fallar como cristianos, hermanos. Solo imagínense, ¿verdad? Si entregamos la fe
y todas las convicciones y lo que Dios nos ha dado. Imagínense en 10 años, yo le he dicho a los jóvenes aquí en las reuniones, imagínate en 10 años cómo vas a estar, ¿verdad? Algunos tienen 20, algunos tienen 18, algunos tienen 17, quizás algunos, ¿verdad? Ya 10 años estarán casados, quizás algunos ya con algún hijo, quizás, no sé, pero imagínese usted en unos 20 años, si Dios le presta vida, y ver a sus hijos ya adultos, y ver a los hijos de sus hijos. ¿En dónde les gustaría verlos, hermano? ¿En el mundo o en las cosas de Dios? Yo creo que en las cosas de Dios. Pero para que eso suceda, hermanos, hay una responsabilidad muy grande en nosotros. Toda la genealogía de Jesucristo apuntó hacia Él, y toda la promesa dirigió su mirada hacia Él. Y en nuestra vida cristiana todo debe de apuntar a Cristo, porque cuando apuntamos a Cristo y dirigimos nuestra vida y nuestros hijos hacia el Señor Jesucristo, déjeme decirle que podemos tener la certeza de que nuestras generaciones van a seguir al Señor. Entonces, hermanos, en un futuro, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos cuando Dios pregunte qué hicimos, qué le entregamos a nuestros hijos? ¿Entregaremos solamente recuerdos de una iglesia? ¿Entregaremos una fe viva? ¿Entregaremos solamente recuerdos familiares? ¿O les vamos a enseñar a nuestros hijos a buscar de Dios, a doblar sus rodillas, a depender de Él? ¿Les daremos estudios, les daremos carreras, les daremos preparación? ¿O también les daremos convicciones bíblicas que los sostengan cuando el mundo los presione, hermano? Necesitamos nosotros pensar que si nuestros hijos es la última generación que quedará en este mundo. Y con eso en mente, entonces, vamos a ver el día de hoy, hermanos, algunas cosas que nosotros podemos aprender a lo largo, ¿verdad?, de todo eso que estamos viendo. San Mateo capítulo 1, hermanos, versículo 2. Dice la Biblia: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que Dios ha trabajado a lo largo de la historia de la palabra de Dios por medio de las generaciones, hermanos. Dios ha trabajado por medio de los padres, de los hijos, de los nietos, pero, hermanos, nadie llegó o no se llegó al punto del nacimiento de Cristo por casualidad. Dios siempre tuvo un propósito, hermano. Él estaba detrás de todo ese proceso, de toda la historia de lo que había de suceder. Entonces, cada generación recibió una herencia espiritual. Abraham recibió una promesa, hermanos, y Abraham transmitió esa promesa a su hijo, e Isaac transmitió esa promesa también a su hijo, y Jacob también compartió de aquello que se le había prometido a Abraham también a sus hijos. Y el pueblo de Israel recordó la promesa que le había sido dada a Abraham. Y eso es lo que nosotros hacemos también como cristianos. En Deuteronomio se nos habla que debemos de repetirle la palabra de Dios a nuestros hijos, que debemos de transmitirle lo que a nosotros se nos ha enseñado, hermanos. No para nosotros obligarnos a creer en algo, pero sí para nosotros influenciarlos a que ellos puedan tener una fe en el Señor Jesucristo. A nosotros se nos ha encomendado entonces algo que es maravilloso. No solamente es que somos algo, no solamente es que tenemos la palabra. Dios nos manda en Deuteronomio a repetírsela a nuestros hijos y a transmitirle a nuestros hijos lo que nosotros hemos creído. Si llega el punto en que ellos son adultos o tienen sus propias decisiones y ellos no quieren buscar al Señor, bueno, pero que no esté de nosotros el haberles transmitido aquella promesa que un día nos fue dada a nosotros, hermanos, de poder darles esa promesa, esas palabras de Dios que un día se nos dieron también a nosotros, hermanos. ¿Sabe? Dios no diseñó, ¿verdad?, el templo para que solamente ahí se aprendiera de la Biblia. De hecho, hermanos, si vamos a la Biblia y en el pueblo judío sobre todo, se repetía la palabra estando en sus hogares, estando ahí en donde ellos habitaban. Entonces, hermanos, toda enseñanza y toda fe se comienza a transmitir desde dentro del hogar, hermanos.
Desde ahí comienza todo. Cuando nuestros hijos nos ven a nosotros en oración, cuando nuestros hijos nos ven a nosotros leyendo su palabra, cuando nuestros hijos ven que hay un padre piadoso, una madre piadosa. Yo he escuchado de jóvenes y niños de esta iglesia que han dicho: yo he visto a mi padre y he visto a mi mamá orando, leyendo la Biblia. Y hermano, como le dije hace un momento, quizás cuando lo hacemos pensamos no tiene un impacto tan grande, pues leer la Biblia es algo muy normal para el creyente, o debiera de serlo. Pero hay personas pequeñas, adolescentes o jóvenes que nos están mirando, hermano. Y lo que yo estoy transmitiendo a ellos es una fe. Y no es la fe de yo decir soy cristiano, mire qué santo soy. No es una fe que se grita o que se habla. Es una fe que se ejemplifica, hermanos, con nuestras acciones, con la fe, con nuestra confianza en el Señor, hermanos. Es por eso la importancia de que hemos recibido una promesa, un legado espiritual, y necesitamos transmitirle esa fe a nuestros hijos. Porque mire, hermano, en el cristianismo ha pasado que el padre es temeroso, que la madre es piadosa y buscan al Señor, y los hijos se aferran a la fe del padre, a la fe de la madre, pero no tienen una fe personal. Y cuando mamá no está y cuando papá no está, Dios los llama a su presencia. Ellos no aprendieron a cómo vivir su fe, a cómo buscar a Dios, a cómo depender de Él. Es nuestra tarea, hermanos, que nuestros hijos sepan cómo clamar a Dios, sepan a quién buscar, sepan cómo pedir su ayuda, sepan humillarse, sepan reconocer que es Dios el que les da todo, hermanos. Por eso debemos de transmitir esa fe. Como Loida y Eunice, se la transmitieron a Timoteo, hermanos. Hubo una abuela, hubo una madre que transmitieron esa fe a un hijo. Nuestros hijos, hermanos, heredarán mucho más que una casa. Ellos heredarán nuestro ejemplo, nuestra manera de amar al Señor, nuestra fidelidad a Dios y a su iglesia, y nuestra pasión por las almas perdidas. Nuestros hijos deben, hermanos, de ellos heredar, o deben de tener un legado de ello, hermanos. Pero muchas veces nosotros, como padres, y me incluyo, estamos fallando, y Dios nos ha dejado ese gran privilegio. Mira lo que dice Jueces 2:10, por favor. No pierda Mateo, por favor, hermano, pero vamos a Jueces 2:10. Vamos a buscar el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces 2:10. ¿Lo tienen, hermanos? Jueces 2:10 dice la palabra de Dios, hermanos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Después de quién, hermanos? Cuando muere Josué, cuando él es llamado a la presencia de Dios y empiezan a morir, ¿verdad?, toda aquella generación de Josué. Ahora se levanta una generación, hermanos, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Pero ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Jehová, hermanos? ¿Fue la culpa de esa generación? No, hermanos. Fue la culpa de la generación anterior, porque el trabajo de cada generación presente es transmitir la fe que se le ha sido dada, hermanos. Ahora se levanta una generación, hermanos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces una generación puede acercar o alejar a la siguiente de Dios, hermanos, y de la comunión con Él. La generación que nosotros tenemos como padres, hermanos, puede acercar a nuestros hijos a Dios o puede alejarlos completamente de Dios, hermanos. ¿Por qué? No es que Dios haya dejado de hablar a su pueblo, hermanos. No es que Dios haya dejado de hacer maravillas. De hecho, en el libro de los Jueces vemos que cada vez que este pueblo se rebelaba y eran oprimidos, Dios les levantaba, un libertador, les levantaba un juez, les levantaba a alguien que les ayudara a vencer a sus enemigos. ¿Hubo poder de Dios? Sí. ¿Dios estuvo obrando en ese tiempo? Sí. ¿Dios dejó de hablar? No. El problema fue, hermanos, que alguien dejó de enseñar las obras y lo que Dios había hecho por Israel, hermanos. ¿Cómo es que conocemos nosotros las obras de Dios? Porque alguien nos las ha repetido, porque las hemos leído y porque alguien nos las ha enseñado. Qué maravilloso es escuchar a los niños
que cantan Jonás, que cantan Sansón, que cantan la canción de nuestro padre Abraham y demás canciones o coritos basados en la palabra de Dios, porque es una manera de transmitir nuestra fe, hermanos. Lo que ha pasado en la Biblia, lo que Dios ha hecho, de cómo Moisés cruzó el Mar Rojo, de cómo abrió con esa vara, con el poder de Dios, y ellos pudieron pasar en seco en medio de ese mar, hermanos. Pero ¿por qué las generaciones se pierden, hermanos? Porque alguien deja de enseñar y alguien deja de repetir, hermano. Recuerden a sus hijos que Dios es grande. Recuerden a sus hijos que Él es el dador de todo. Recuerden a sus hijos que hay un solo Salvador. Recuerden a sus hijos que Jesús es digno de todo lo mejor. Recuerden a sus hijos la importancia de la palabra, la importancia de la oración, la importancia del evangelismo, la importancia de congregarnos. Pero cuando dejamos de recordar y cuando dejamos de enseñar, la próxima generación está a punto de perderse, hermanos. Mira lo que dice Salmo 145:4, por favor, vamos ahí. Salmo 145:4. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Salmo 145:4. Dice así, hermanos: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Una generación tras otra generación debe de anunciar, hermanos, las obras, celebrar las obras de Dios y anunciar esos poderosos hechos que Dios ha hecho siempre con nosotros. Hay una promesa, hay un versículo que usted conoce, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. ¿Sabe, hermano? En la niñez es el tiempo más valioso que tenemos de poder sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, hermanos. La fe de un niño, hermanos, no tiene límites. La fe de un niño es tan genuina, es tan fuerte. Es una fe, hermanos, que ellos creen todo lo que uno les diga, y no porque ellos sean ingenuos, porque sí pudiera haber inocencia, pero ellos pueden creer con una certeza, con una firmeza, lo que Dios dice en su bendita palabra. Cuando los niños van creciendo y cuando los niños se hacen adolescentes y luego cuando se hacen jóvenes, no todos, hermanos, pero tristemente hay un gran porcentaje, y es un porcentaje mayor, el que deja de escuchar la Biblia, el que no le interesa congregarse, al que ya no les llama la atención las cosas espirituales. Por eso, hermanos, mientras están pequeños, mientras ellos nos escuchan, mientras tienen nuestra atención, es importantísimo sembrar la semilla en su corazón. Por eso Dios no se equivoca, y en la sabiduría que dio a Salomón, Él dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, hermanos. Nosotros como padres somos quienes debemos de discipular a nuestros hijos, quienes debemos de instruir a nuestros hijos, porque déjenme decirle algo, hermano, si nosotros no lo hacemos, adivine quién sí lo va a hacer o lo está haciendo ya: el mundo, hermanos. Si nosotros no les instruimos y les enseñamos la verdad de la Biblia y todas las cosas, porque para todo lo que hay en el mundo hay una enseñanza bíblica, o para todo lo que se vive en este mundo podemos enseñar con la palabra de Dios qué es lo que Él quiere y enseña. Si nosotros no lo hacemos, el mundo no pierde tiempo. El diablo, hermanos, no descansa. El diablo siempre está trabajando, está merodeando. Y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos las verdades eternas de la palabra de Dios, el mundo les enseñará, o el diablo les enseñará, a que la fe, a que la Biblia, a que todo lo que tiene que ver con Dios es una mentira. Y tristemente, hermanos, muchos ya han sido engañados. Y es que a veces pensamos, hermanos, y es que por eso lo llevo a la iglesia, ¿verdad? Para que las maestras o el pastor les enseñe. Con mucho gusto, yo creo que las hermanas se esmeran, los hermanos que enseñan. Nuestro fin es que las vidas sean edificadas, que los niños aprendan, que las familias aprendan, que busquemos al Señor. Pero no es el trabajo de la iglesia instruir a sus hijos, hermano. Es una herramienta que Dios nos da a todos. Pero la fe, las convicciones, los principios basados en la palabra de Dios comienzan desde la casa. Si la iglesia no alcanza a los niños, el pecado los va a alcanzar primero.
Qué importante es las actividades con los niños. Los niños no van ahí un rato, van nada más para escuchar algo, van a aprender de la palabra. Vamos a tener una escuela bíblica, hermanos, próximamente. Y hermanos, pudiera yo contarle testimonio y testimonio de misioneros hoy en el campo, que sabe dónde fueron salvos, que sabe dónde nació su fe, que sabe dónde se enamoraron de Cristo, en una escuela bíblica de vacaciones. Conoce al hermano Eduardo Miguel Patiño, ¿verdad? Creo que sí todos lo conocieron. Él fue mi capitán de ruta en el colegio bíblico, y él contaba que a él lo invitaron a una escuela bíblica, pero que él solamente fue por los dulces, hermano. Dijeron que iba a haber dulces y que les iban a dar juguetitos, y dice, yo nada más fui por los dulces y por los juguetitos a la escuela bíblica, como muchos niños suelen hacerlo, ¿no? Porque a pocos niños van, no, yo voy a aprender de la semana, vamos a tener clases de la palabra de Dios, y ningún niño va a decir eso. Sí les gusta, pero les gusta más la diversión y todo eso, son niños. Pero él fue, hermanos, y en esa escuela bíblica él conoció de Cristo, él empezó a ir a la iglesia, su familia también empezó a ir a la iglesia, hoy en día es un misionero allá en Haití, porque, hermano, es importantísimo sembrar la palabra de Dios en nuestros niños. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no sabemos el impacto, hermanos, que va a tener la palabra de Dios en el corazón de cada uno de esos niños. Conocí a un niño en Oaxaca. Tenía, yo creo, unos 6 años cuando yo lo conocí. Él se llama Jaciel, mi esposa lo conoce. Ahora Jaciel es un hombre grandote, ya tiene barba y ya está muy grande él, ya tiene unos 20 años, yo creo. Sí lo conocen al pastor Lucio, que vino una vez aquí, es hijo de él. Y este niño, hermanos, iba a las escuelas, es hijo de un pastor, y él empezó a enamorarse de la palabra de Dios, y él empezó a buscar del Señor. Ahorita, hermanos, ya terminó su instituto bíblico, va a irse de evangelista, creo que a Sudamérica, y hermanos, yo pienso en esos niños de hace tiempo, y uno no se imagina, hermanos, lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Y no solamente como misioneros, como evangelistas. Conozco aún muchos niños y jóvenes que hoy en día son hombres, son mujeres, son señoritas que aman al Señor y sirven al Señor aún con lo que ellos se han preparado y ellos han estudiado. Entonces, hermanos, debemos prestar atención en eso. Mira lo que dice Mateo 24, 42, por favor. San Mateo 24, 42. Vamos ahí, hermanos. San Mateo capítulo 24, versículo 42, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Sabe, hermano? Debemos de vivir esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quizás a nuestros hijos les toque, o quizás a nosotros pudiera tocar el regreso de Cristo. No es una afirmación, es una suposición, pero no podemos descartar que pudiera suceder en cualquier momento. Cristo prometió volver. Vivimos esperando su regreso, por eso debemos de velar, porque no sabemos a qué hora, el momento en el que el Señor ha de regresar por nosotros, hermanos. Por eso entonces debemos de buscar al Señor, velar esperando su venida, y estar nosotros no solamente velando, esperando, sino nosotros estar alertas y viendo, hermanos, lo que nuestros hijos, lo que nuestra familia está aprendiendo y está escuchando respecto a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde quisiera yo preguntar también, ¿qué iglesia o qué clase de iglesia nuestros hijos van a heredar o van a tener, hermanos? ¿Una iglesia bíblica? ¿Una iglesia de sana doctrina? ¿Una iglesia liberal? ¿Una iglesia donde no haya convicciones? ¿Una iglesia donde los principios de la palabra de Dios queden en segundo término y sea más importante el bienestar o la comodidad de los miembros? ¿Qué doctrina van a heredar nuestros hijos, hermano? Porque, hermano, lo que creemos es lo que les vamos a transmitir. Ellos heredarán la doctrina correcta, la fe correcta. ¿Qué pasión van a heredar nuestros hijos? ¿Con cuánta pasión, con cuánto amor ellos verán nuestro servicio al Señor? Nuestro ejemplo, hermano. ¿Qué ejemplo van a heredar nuestros hijos? Un padre piadoso, una madre entregada. Hermanos, no sabemos qué ha de venir o qué ha de pasar en un futuro, pero debemos de preparar a nuestros hijos como si Cristo viniera en la generación de ellos, hermanos. Ahora,
lo que nosotros dejemos a nuestros hijos, hermanos, debe de ser algo genuino. Mira lo que dice Josué 24:15, por favor, vamos ahí. Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermano. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué dice, hermanos? Serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Cristo siempre debe de ser el centro en nuestra vida, hermanos. Toda la fe y todo lo que nosotros le enseñamos y transmitimos a nuestros hijos debe de llevarlos a Dios, hermano. Todo lo que hacemos, ellos deben de saber que lo hacemos porque Dios es glorificado, hermano. Nosotros podemos ver en 2 Timoteo 2:2, mire un ejemplo, por favor, 2 Timoteo 2:2, vamos ahí. Respecto a lo que les estoy mencionando, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice así, hermanos: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Pablo está hablando a Timoteo, ¿ok? Dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, refiriendo esas palabras a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Aquí observamos 4 partes o 4 personajes dentro de eso. Observamos a Pablo, que dice, ¿verdad?, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Está hablando a Timoteo. Pablo le transmite ese mensaje a Timoteo, y Timoteo tiene que transmitírselo a hombres fieles, y esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar y transmitir eso que les está diciendo también a otros, hermanos. Entonces nosotros debemos de saber, eso es una cadena, hermanos, en nuestra fe cristiana. Nuestro conocimiento, nuestra fe, transmitírsela a otro, y ese otro se la transmite a alguien más, y ese alguien más se la transmite a otras personas, y de esa manera hay más discípulos, más seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos nosotros transmitir la fe que se nos ha dado, hermano. Nuestros hijos necesitan que nosotros les suplamos de todo lo necesario, hermanos. Del estudio, del vestido, del calzado, de todo lo que usted quiera. Pero también nuestros hijos necesitan que le transmitamos doctrina, convicciones, que puedan haber padres que aman su palabra, hermanos, y puedan haber padres que ponen a Cristo en primer lugar. La genealogía de Cristo, hermanos, en el libro de Mateo termina con él, hermanos. Muchas generaciones, hermanos, fueron fieles a la promesa que se les había dado, hasta llegar al cumplimiento de esa promesa que fue en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es tan importante en cada uno de nosotros que podamos nosotros transmitir la fe que Dios nos ha dado. ¿Sabe, hermano? Algún día, ya concluyo, hermanos, ya terminé, algún día, hermanos, su asiento aquí en la iglesia estará vacío, porque quizás Dios nos va a llamar a su presencia. Es algo que no me ha gustado de cuando llegué aquí a la iglesia, hermanos. Yo sé que cualquier persona puede morir en cualquier momento, hermano, pero de todos los adultos creo que soy el adulto más joven. No estoy diciendo que soy el más, pero creo que soy el más. Y sabe que no me gusta, hermano, porque no quiero pensarlo, pero que a mí me va a tocar, quizás, a lo mejor usted me entierra a mí, que estoy hablando, ¿verdad? Pero quizás me va a tocar a muchos de ustedes ver los partidos. No quiero pensar en eso, hermano, ni estoy matando a nadie, ¿ok? Pero algún día nuestros asientos estarán vacíos. Algún día su lugar va a ser ocupado por alguien más. Y sabe, hermano, otros cantarán los himnos que nosotros cantamos, porque así ha sido siempre. Las generaciones pasan. Otras manos van a sostener las Biblias, otros estarán alabando al Señor. Y quizás, hermano, cuando, si Dios permite que esa iglesia permanezca por los tiempos antes de que Cristo venga y las generaciones pasen, quizás vendrán más hermanos cuando usted ya no esté, y que no se van a acordar de usted ni las cosas que hicimos, hermanos. Y eso va a pasar. Pero si sus hijos y sus nietos
y sus bisnietos y sus tataranietos, hermanos, aman a Cristo, habrá valido la pena el tiempo que invertimos para el Señor. Si nuestros hijos permanecen fieles, hermanos, si la iglesia sigue predicando el Evangelio fielmente, como en el tiempo que nos esforzamos en hacerlo, entonces nosotros, como la generación pasada, habremos cumplido con lo que Dios nos dio en el tiempo que vivimos en ese momento, hermanos. Cuando Mateo describe la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, él nunca destaca que Abraham tenía riqueza, hermanos. Nunca destacó ni los palacios de David, hermanos, los logros humanos de cada uno de esos hombres que aparecen ahí, que Salomón tuvo también muchas riquezas, hermanos. Lo que importó fue que la promesa llegara hacia el Señor Jesucristo. Y cuando nuestra historia termine, hermanos, o nuestra vida pase, lo más importante no será cuánto acumulamos, no será, hermanos, cuántas cosas quizás materialmente heredamos, sino si logramos llevar la fe que nosotros tuvimos a la siguiente generación. Eso es lo que habrá valido la pena. Tal vez Cristo venga en nuestros días, tal vez no, hermanos. Tal vez venga en los días de nuestros hijos, o tal vez en los días de nuestros nietos, no lo sabemos. Pero si ellos llegaran a ser el último grupo de creyentes que quedara sobre la faz de la tierra, antes de irse a la presencia de Dios, pudieran decir: un padre, hubo un abuelo que nos enseñó a amar al Señor Jesucristo. Hubo alguien que me enseñó de la palabra, hubo alguien que me enseñó a permanecer en la verdad. A la iglesia que fuimos fue una iglesia fiel, imperfecta, sí, pero se esforzó en ser fiel a la doctrina, a su palabra, al Evangelio, y alcanzar las almas perdidas. Hermanos, es tiempo de que invirtamos tiempo en nuestra generación. Es tiempo de que oremos por ellos. Es tiempo aún de que derramemos lágrimas muchas veces y pedir: Señor, bendice a mis hijos. Señor, no permitas que se pierdan. Señor, guarda a mi hija, guarda a mi hijo, bendice a mis generaciones. Es tiempo de que ellos vean que servimos al Señor, que clamamos a Él, que le buscamos a Él, hermanos. El tiempo es hoy para invertir en las generaciones venideras, porque pueda, hermanos, que ellos ya sean la última generación que ha de quedar, y no hay más herencia, más hermosa, hermanos, que una fe firme, que una Biblia que es amada y un corazón rendido completamente al Señor Jesucristo, hermanos. Que cuando Cristo venga encuentre una cadena de generaciones que no se rompió, hermanos, sino que encuentre una generación tras generación que fueron fieles a su palabra. Pero eso no es magia, hermanos. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es trabajo, es oración, es esfuerzo y sobre todo paciencia, y es permanecer en el camino del Señor. Que si sus hijos fueran los últimos que van a quedar sobre la tierra, que si su generación que viene sería la última que estará en la tierra, ¿podrían resistir cuando este mundo siga cambiando? ¿Podrían hacer frente a las acechanzas del enemigo? ¿O quizás ellos pudieran perderse porque no hubo un padre, porque no hubo una madre, porque no hubo una iglesia que se esforzó en trabajar en la siguiente generación? Que el Señor nos ayude, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento y este tiempo que podemos estar aquí.